Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea el Santísimo. por siempre. Estamos haciendo este documental para celebrar los 20 años que es del Consejo Diocesano de Valle de Chalco. Tenemos al hermano Arturo, nos está haciendo el favor de recopilar un poco de lo que es la historia de lo que es el Consejo. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Sí nos podría Sí, regalar yo soy- un poquito de su vasta experiencia a lo que usted ha vivido desde los inicios del Consejo? Pues sí, buenos días, soy Arturo Ávila. Y pues pertenezco al Consejo Superior Diocesano de Valle de Chalco desde 2007. La verdad es que, digamos, la obra de la adoración nocturna se inicia en 1900, allá en el Centro Expiatorio Nacional de San Felipe Jesús, llamándose en ese momento la prima primaria, que fue la primera asociación que nació como adoración nocturna. Y pues así el consejo que la dirigía se llamaba el Consejo Supremo. Y su trabajo fue expandir la obra por toda la República Mexicana. Y se cree que en 1920 viene hacia este valle de los volcanes, y la primera sección fue de Amecameca, en 1920 precisamente. Y así en las parroquias que existían, vino visitándolas, animándolas, invitándolas a aliarse a la obra de la adoración nocturna. Pero conforme pasa el tiempo, si en sus principios pertenecíamos como al Consejo Supremo, en 1913 o 15 por allí, nace el Consejo ya como el nombre de Consejo Nacional. Y así viene creciendo la obra por el Valle de los Volcanes, con la siguiente sección que nace, que es la de Tlalmanalco, teniendo como titular a San Luis Obispo de Tolosa, y después la de Chalco, su titular de la María Auxiliadora, y así Cocotitlán, Cuauhcingo, son las secciones más antiguas en la región. Ya para el nacimiento de la sección de Cuauhcingo ya estaba como separándose, más bien naciendo la diócesis de Texcoco. Y entonces ya se formó el Consejo Superior de Texcoco. ¿Ahí se unieron ustedes? Pues no es el haberse unido, sino es el que ya el trabajo que hacía el Consejo Supremo, o el Consejo Superior, o el Consejo Nacional más bien, la adoración nocturna se alía al Consejo de Texcoco. Eso fueron algunos años, hasta ya por 1960, 62, que nace la diócesis de Nezahualcóyotl. Y entonces ya toda la región esta se rigió en el Consejo Superior de
de Nezahualcóyotl. Pasando el tiempo, así fueron ingresando más secciones. Y al mismo tiempo se ve la necesidad de crear otra diócesis. Y nace la diócesis de Valle de Chalco. Y ya sabemos, en el año 2003 nace la diócesis de Valle de Chalco. Y toda esta región ya fue regida por esa diócesis, por el Consejo Superior de Valle de Chalco. Iniciamos con 19 secciones inauguradas y habían cuatro secciones en proceso de fundación. Así ya en el 2007 me invitan a participar en el Consejo Superior de Valle de Chalco. Y pues no sé qué es lo que yo, pero Dios es el que pone todo en su lugar. Y pues yo acepté, yo siendo presidente de la sección de San Luis Obispo de Tolosa. ¿Usted en ese tiempo qué cargo tuvo dentro del consejo? Pues el inicio fue de vocal auxiliar, pero en unos meses el secretario se retiró por asuntos propios y me dejó como encargo el ser secretario del consejo. ¿Nos podría decir el nombre del primer presidente del consejo? Naciendo la diócesis se tiene que fundar un consejo superior y se funda el consejo de Valle de Chalco, quedando como presidente el señor Domingo Solís Ortiz. Siendo el primer presidente Fue del el consejo. primer presidente del consejo. ¿Se acuerda del nombre del secretario? No recuerdo el nombre. Los tengo apuntados, pero no traigo el documento. Dentro del primer consejo, ¿usted tuvo un cargo? No, aún no, porque nace en 2004 y yo ingreso al consejo en el 2007. En el 2007, tengo por entendido que los cargos duran 3 años. Sería el segundo consejo dentro de la historia. ¿Se acuerda del nombre del segundo presidente del consejo? Sí, fue finado Rafael Garcés Díaz. Él era de la sección de Santiago de Popula. Y pues él fue el que me invitó a ingresar a participar con el Consejo Superior. Dentro del consejo, ahí dice que usted era vocal. Yo seguí siendo vocal, desde que inicié hasta el momento sigo vocal, nada más como interino, llevé el cargo del secretario porque él se enfrentó, pero no fue el nombramiento así formal, sino fue más un encargo. Dentro del tercer consejo de lo que es la administración del tercer consejo, ¿recuerda el nombre del tercer presidente? Sí, pues fue Efraín F. García. Ahí tuvo usted un cargo dentro del consejo. Igual sigo siendo vocal. Claro. ¿Cuántos presidentes han sido? Pues en 5. 5. ¿El cuarto presidente? El cuarto presidente ya fue José Luis Vázquez de la Rosa. ¿De él de qué sección pertenecía? Él pertenece a la sección de María Auxiliadora en Santiago Apóstol Chalco. ¿El quinto presidente?
Es ya Francisco Ramírez García, pero ya había reelección de Efraín y también de José Luis. O sea, hubo dos reelecciones antes del hermano Francisco. Y Francisco igual le doblaron su... Bueno, no fue el total del doble de tiempo, porque nada más fueron 5 años hasta ahora que está cumpliendo. Y dentro de esos 5 presidentes, usted ha tenido nada más el cargo de vocal y secretario. A la gracia de Dios que me ha dado el gusto de conocerlo a usted y las pocas pláticas que hemos tenido, he notado que usted tiene una vasta experiencia dentro del consejo. ¿Me podría explicar o decir cómo fue sus inicios dentro de la adoración nocturna hasta el día de hoy? Lo que ha sido, ¿qué le ha dejado a usted en lo personal? Bueno, pues yo inicié la adoración nocturna en 1960. Pertenecía a la sección de San Esteban Protomártir en Tepetrixpa. Niño de 8 años, y en ese tiempo no se separaban los tarcicios de los activos. Celebraban la vigilia todos, niños y adultos a la vez. Eso duré yo como Tarcisio 3 años más o menos. A los 12 años ya pedí mi distintivo nacional y me lo concedieron por gracia de Dios y la solvencia que yo tenía como asistencia y todo eso. Entonces ya a partir de 1964 ya recibí mi distintivo de activo, y de ahí en adelante hasta por allá en la década el final de la década de los 70, que me separé un poco de la adoración nocturna por situaciones de haber ido a trabajar a la Ciudad de México, y así ya no asistía ahí en la sección de San Esteban. Después, pues yo nomás asistía a las secciones que conocía por allá en la Ciudad de México y que sabía su fecha de vigilia, pero no tuve la secuencia total porque no solicité la carta de traslado o de tránsito. Y pues así nomás seguí hasta pues a regresar a las mismas actividades en 1982, pero se dio la oportunidad, digamos, de vivir en Tlalmanalco. Ahí solicité mi ingreso y en 2006 inicié en Tlalmanalco, que de hecho el presidente del consejo, el director espiritual del Consejo Superior era el padre José Apolinar Arellano, y él me dejó como presidente en esa sección porque no había pues consejo, no había dirección, solamente aceptaba el padre que asistieran a rezar y nada más. Dentro mire usted que de los presidentes, ¿cómo se delega a un presidente? ¿Cómo se le da el nombramiento a un presidente? Bueno, el presidente es siempre nombrado por la asamblea, digamos, por toda la sección. Se forma una terna, 3 personas que son los candidatos a la presidencia. Esos los convoca el director espiritual junto con el presidente saliente, pero el primer consejo directivo es formado por el Consejo Superior Diocesano
en las visitas que hace para la formación de una sección. Y el Consejo Superior ya deja nombrado al presidente, al secretario y al tesorero. Y ya ellos forman su consejo, sus vocales, su jefe de turno y secretario. Y así nace, ya cada 3 años, llegando la fecha de cumplimiento de 3 años, se forma una terna del presidente que está fungiendo, de acuerdo con el director espiritual, forman la terna y se hace el nombramiento. El nombramiento pues lo llevan a cabo por medio de especie de voto por escrito o voto por la mano. Y así llega a ser nombrado el presidente. Es el único que tiene el nombramiento por toda la sección. Dentro para presidentes del consejo, ¿qué es el mismo sistema? Para elegir un presidente de consejo, ¿es el mismo sistema que se lleva? Pues sí, porque eso es lo que nos dictan los estatutos. Aunque pues, lamentablemente no se lleva a cabo muy siempre, porque pues hay esa, pues yo le llamaría pereza de los hermanos adoradores, y dicen, no, pues allá que lo hagan sin mí. Y viene sucediendo que pues, el director espiritual lo que hace es decirle, pues a fulano, por su manera de ser, no sé, la cercanía con él, lo nombra, pues él que ser el presidente y a ver quién llama a uno. Pero se debe nombrar así normalmente por la asamblea, pero conociendo una terna por parte del presidente actual y el director espiritual. Otro tema muy importante, director espiritual. Él es nombrado por el señor obispo, ¿o quién nombra? Pues el director espiritual que nombra directamente el señor obispo es el director espiritual diocesano. Los directores espirituales de las secciones, pues ya no les da un nombramiento con solamente encargarles la parroquia, ser párrocos de ahí, con eso los hace directores espirituales. ¿Cuántos directores espirituales ha tenido el Consejo Diocesano de aquí de Chalco? 3. 3. ¿Cuál fue el primero, perdón? El primero fue el padre José Apolinar Arellano. El segundo, ¿cuántos años duró el padre Apolinar? Pues eso de 3, 4 años. ¿Es el mismo tiempo que es un presidente? No, eso se mueve de acuerdo a las necesidades, porque precisamente tenía el Consejo Superior, tenía necesidad de platicar con el director espiritual y no era muy fácil con el padre José Apolinar por sus labores pastorales, pero teníamos como suplente al padre Juan Martínez Medina, y él entonces hablando con el obispo, nos concedió que él fuera nuestro director espiritual. Y también, pues... Que sería el segundo director espiritual. Sí. O sea, de suplente pasó a ser director espiritual. Ok. ¿No podría platicar algo relevante dentro de eso? Que marque algo dentro de la historia del consejo. Por decir, de los directores espirituales, ¿no? Cosas que hayan marcado dentro del consejo.
Pues lo más marcado es el sistema de trabajo, ¿no? Porque, digamos, el padre Apolinar nos invitaba, casi nos exigía, digamos, a visitar a las secciones, visitarlas constantemente para saber cómo avanzaban, cómo trabajaban, cómo estaban, qué les hacía falta. Y el padre Juan Martínez igual. Ese es lo más relevante, el espíritu de crecimiento que él nos inyectaba con todos sus conocimientos. El tercero sería el padre El Bernardo. padre Bernardo, el tercer director espiritual. Con él pues tuvo como la desventaja de la llegada de la pandemia del COVID-19. Entonces ya no tuvo mucha acción en esos años, 2019, 2021. Pero pues, Ayer se hizo un comentario muy importante dentro de una vigilia que Dios nos dio la gracia de estar presentes y decía algo muy importante que nosotros como adoradores poníamos de pretexto a la pandemia, pero la pandemia no nos prohibía leer el ritual, no nos prohibía leer los estatutos y en eso pues yo tengo poco dentro de la adoración nocturna y pues yo lo denoto, ¿no? Lo denoto mucho eso, ¿no? Y ayer hacía usted hincapié en ese tema, y sí es muy importante, ¿no? O sea, como dentro usted toca el tema de la pandemia, ¿no? Pero usted decía, no pudo haber sido impedimento para que con nosotros como adoradores siguiéramos en perseverancia, en conocimiento dentro de lo que es el ritual y los estatutos. sí, pues es que realmente hubo lugares, zonas en donde prohibieron el cierre de las iglesias, de los templos. Pero aún cerrado el templo por nuestra fe, sabemos que Dios ahí está esperándonos. Sabemos que está esperando nuestro ruego, nuestra petición para aliviar nuestras necesidades. Pero, pues no sé, nos enfrió totalmente esa pandemia, que ya no pudimos ni rezar ni en casa. Se lamenta eso porque pasando la pandemia, aunque no se ha ido del todo, pero ya está más fuera que dentro de nosotros, seguimos tomándola muy en cuenta. Entonces estamos a más de 2 años ya libres de esa y seguimos diciendo es que la pandemia. Pero si a ti te mandan, digamos, estar encerrado en un lugar, y tienes ese deseo de rogarle a Dios, de pedirle a Dios, pues tienes tus libros que te dirigen, que te guían, que te enseñan a hacer oración. Entonces tú, encerrado en alguna parte, puedes abrir tu libro, leerlo, rezar, llenarte de esos conocimientos que te indican los estatutos, la manera de rezar. Tienes todo el tiempo, más tiempo que en toda la libertad. Y muy pocos lo hicimos. Pero se tocaba un punto muy importante ahorita. Había un confinamiento, había un aislamiento, ¿no? Pero no había un aislamiento pues de libros, ¿no? Y ayer decía usted un punto muy importante, ¿no? Excusa. Una excusa y era un momento muy importante porque teníamos eso de la pandemia. Pues qué más acercarme al Rey de Reyes, ¿no? Al Señor de Señores, pues para pedir para que parara lo que era la pandemia, ¿no? Y siento como que no hubo
ese confinamiento, ¿no? ¿Usted cree que se hubiera podido, por ser dentro de los presidentes de cada sección, les faltó motivación como para decirles a los hermanos en confinamiento lo que usted está diciendo? Tenemos las herramientas, tenemos el material para nosotros seguir el camino, ¿no? Que es la adoración al Señor. Pues sí, porque dentro de los mismos reglamentos de la adoración nocturna nos permiten tener adoradores honorarios, y en ese momento quizás nos convertimos en honorarios. Estamos cada quien en su casa, encerrado, y el honorario desde su casa hace la oración que le corresponde para pedir a Dios. Y lo necesitábamos bastante en ese tiempo. Necesitamos bastante de ese amor de Dios para que no nos tocara, sino que no nos afectara tanto ese mal, ese virus. Pero no lo pensamos así. Pensamos, ya nos encerraron, pues bendito sea Dios, dejamos un poquito de lado a Dios. Pero yo creo que era un momento muy importante, ¿no? Porque veíamos muertes, veíamos pues el confinamiento, ¿no? El ser humano, en lo particular el mexicano, como que no está acostumbrado a estar encerrado, ¿no? Entonces, pues si veíamos esa situación, yo creo que ahí faltó un poquito más de tacto de los presidentes como para motivar más a los adoradores, ¿no? Yo siento, ¿no? Pienso que debió haber sido un buen momento para acercarnos más, ¿no? Sí, debió ser, pues tenemos esa herramienta con que combatir a cualquier mal, y tenemos en nuestro favor al poder del Rey, que todo lo que le pidamos, Él nos dice, lo que ustedes, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y no hicimos caso de eso, no muchos. Y cuando debíamos haberlo hecho, en vez de pensar en que vamos a escondernos porque nos vaya a alcanzar ese mal, no, vamos a unirnos, vamos a reunirnos para pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros, porque estamos sufriendo ese mal. Lo que pasó allá en el año de 1926-28 con la cristiada, los soldados, el ejército, no sé, los policías, tenían orden de maltratar al que encontraran adorando a Jesús. Y los adoradores no dejaron de adorarlo. Asistían a veces en catacumbas, en casas particulares, en cualquier parte buscaban la manera de reunirse y no ser descubiertos. En cambio, en este tiempo de la pandemia, dijeron, ¿se cierran los templos? Pues qué bueno que se cerraron, porque así ya tenemos el pretexto de no asistir porque está cerrado. Me comentaba usted que ha tenido el puesto de vocal y secretario. Dentro de ese tiempo que usted ha estado, la experiencia que le ha dejado esto, ¿qué mejoraría usted para beneficio de la adoración nocturna de aquí de Chalco? Pues ¿cómo se le diría? Pero pues lo que yo podría mejorar no es muy fácil, porque necesitamos el conjunto, el trabajar
en equipo. Y decía un padre, no es hacer equipos, no, sino hacer un equipo y trabajar todos por el mismo fin. Es muy difícil, se ha visto, como le decía anoche al presidente de la sección donde estuvimos, pasaron muchos años en los que se les estaba diciendo a los presidentes, esto es lo que sí y esto es lo que no. Y los presidentes solamente se quejaban de que siempre se les pedía lo mismo. Pero siguen ustedes igual. Siguen igual que hace 18 o 20 años casi. Yo que he tenido yo la gracia de verlo usted en varias vigilias y platicar con usted, y usted siempre hace hincapié en mejoras, toca puntos muy importantes, ¿no? Los agravios a la bandera. Y ahorita tocaba el tema, ¿no? Que no obedecemos, que los presidentes no se activan, no se aplican en tratar de mejorar, ¿no? Y yo veo usted que siempre no trata de motivarnos, de ir, de mejorar, de dar un consejo. Es a lo que me refiero. Usted da esos puntos, ¿no? Como ahorita, como anoche que lo vimos, no necesitó de mucho tiempo como para decir, se puede mejorar en esto y en esto, en tocar puntos, ¿no? Sería un buen punto que usted le recomendaría al nuevo consejo que entra en funciones, que por si al término de cada vigilia hiciera recomendaciones como las que usted hace, que son muy buenas, la verdad. Yo lo escucho y dejan buena enseñanza y dice uno, bueno, pues aquí no vienen las visitas del consejo, pero el consejero que está presente nos está dando unas recomendaciones. ¿Usted sugeriría eso? Sí, pues digamos la sugerencia que ya se lo hice al presidente que va a recibir su cargo, de que se haga acompañar de gente que trabaje por la adoración nocturna. No de gente guapa, no de gente adinerada, sino de gente que le guste trabajar por la adoración nocturna. Que ese consejo que está formando esté formado por personas que se les vea el ánimo de crecer. Porque sí, decíamos anoche, no nos preocupamos por abrir el libro en otra ocasión más que en nuestra hora de vela. Esa es la hora en que abrimos nuestro ritual y leemos las páginas que nos toca leer, pero no más. Si antes decía una cosa o las páginas que siguen dicen otra, no sabemos. Lo único que hacemos es lo que nos toca, leer en ese momento. Y nos dice las normas de vida del adorador, que tenemos que rezar y leer el ritual, aunque poco, pero diario, para que nos nutramos de eso. Pero lamentablemente tenemos esto, la semilla eucarística, y muy pocos están enterados de esto, que es al final. Y esto lo debemos rezar, si no todos los días, de mínimo en tu vigilia, toda la sección, rezarés por estos hermanos difuntos. Pero luego ni nos enteramos. He asistido a vigilias, que es del cuarto sábado, y están leyendo esto todavía. Y todavía ni de esto nos pueden decir. ¿De qué hablan? Hablamos de meditación, pero no precisamente meditamos.
leemos un texto y porque lo leímos despacio, decimos que ya está meditado. No, la meditación es ver lo que pasa, en dónde pasa. Analizar el contenido. Sí, esa es la meditación. ¿Y a qué nos lleva? ¿Y nosotros qué sentimos al ver lo que pasa? Nos habla en esta semilla, nos habla del inicio de la adoración nocturna en México. ¿Qué dice el Monseñor Plancarte y la Bastida? Su afán de contar con un templo expiatorio en donde el Señor estuviera siempre expuesto para recibir a todos los que necesitaran